Pues propicios días, don Jonathan Gutiérrez y Fernández, que tienes así nombre aristocrático un poco, ¿no? Hombre, es que a mi madre también hay que darle crédito. No solo del primer apellido, hay que darle también crédito a mi madre. Veo que has cambiado, estás ahí en la cocina, entre hacer el puchero y demás, vamos a hacer este podcast A con... estas horas ya sabes que la jefa es la que controla el salón, ¿sabes? Entonces, amablemente me ha dicho, mira, vete a la cocina hoy. Además, que hoy es un programa que es para estar en la cocina, ¿sabes? hoy es una Vamos a... gozada, hoy es un gozadón, seguimos hablando, pues eso, de la historia de los templos de la electrónica en España y cómo no iba a estar, bueno, a veces lo demoro un poco y digo, si ya lo han visto en el título, ¿no? Que hoy vamos a Sí. hablar pues con Juan Arnau, iba a decir creador no, porque esto tiene más años de historia, ahora nos lo va a contar un poco todo. Él ha recogido el testigo, ¿no? De más de 100 años de, pues, es que es una historia increíble que estoy deseando ya Increíble. gente por aquí, de una familia dedicada al entretenimiento. Y bueno, Juan, muy buenas, bienvenido. Hola, Lo ¿qué tal, primero que te voy a Sergio? preguntar es, fíjate, si tenéis un número calculado de a cuánta gente habéis podido hacer bailar la familia Arnau y todos vuestros antepasados, ¿esto se ha calculado alguna vez? Sería un número increíble. No somos gente de números en ningún sentido, ¿eh? Ni en el del baile ni en el de números de taquilla, no. Nosotros, claro, como venimos por parte de las dos ramas de la familia, por parte de las dos además, ¿eh? No de una solo, que ya es complicado, pasar 5 generaciones, pero por parte de las dos ramas de la familia nuestra, es decir, la familia materna y paterna, en el 1870 los dos empezaron, mi tatarabuelo, por un lado, era aragonés, y se fue a Madrid y ya montó el primer café Giuseppet con un gramófono. Bueno, primero fue un fonógrafo, ahora que esto te parece, ¿no? En aquel tiempo era magia, ¿no? Y por otra parte, coincidiendo en el tiempo histórico, que es curioso también, mi tatarabuela Francisca iba cantando por los pueblos para entretener a la gente mientras sus padres vendían vino y harina y aceites y cosas de estas, ¿no? Y esto estamos hablando del año Todos a 20 1870, kilómetros. 1870, ¿no? Demasiado antiguos. En Estados Unidos estaban aún con los Cherokees y los Comanches, y estaban así, ¿no? Y nada, pues a raíz de aquello, pues bueno, pues esta es la historia, ¿no? De 1870 hasta ahora. Entonces es muy difícil de hacer números, ¿no? Yo lo que sí que os puedo decir, porque esto ha sido una cosa que hemos aprendido todos los de la familia, es que lo más importante no son los números, sino que son las sonrisas, ¿no? O sea, cuando tú haces feliz a la gente, ¿no? Cuando ves que has hecho algo que los ha hecho divertir, olvidarse de sus problemas, que es para esto la noche, ¿no? No es para nada más. Es decir, yo a veces cuando algún compañero vuestro, algún periodista, quiere comparar o quiere hacer similitudes con la cultura, ¿no? Que esto es cultura y tal, yo siempre digo que no, que la noche es hedonismo, ¿no? Que la cultura es otra cosa, que los empresarios de noche, aunque no sé muy bien decirlo, pero nos dedicamos a entretener, a divertir, a que la gente se olvide sus problemas. Y la cultura la tienen que hacer o la deberían hacer otros estamentos, ¿no? Nosotros no estamos para cultivar, sino para entretener. Y entonces cuando entiendes esto, y encima lo entiendes a través de tantas generaciones y te lo transmiten tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Pero yo he tenido la suerte de vivir con mis abuelos, mis padres y mis bisabuelos, con las 3 generaciones. Y en mi casa siempre se ha hablado de esto, ¿no? Yo nunca he oído hablar de hacernos rico con la noche, ¿no? Nunca he oído hablar. Hemos vivido bien, hemos transitado por la vida sin problemas, pero nunca ha sido un objetivo nuestro hacer un negocio del baile, ¿no? Es algo que se lleva en las venas, es algo que lo aprendes de pequeñito, llega el fin de semana y tienes la obsesión. Hemos tocado de todo, que nosotros de contar que no empezamos con el baile. Bueno, mi tatarabuelo empezó con el baile, en un corral de cabras, hizo bailar a la gente, una anécdota curiosa, ¿no? A los 16 años, que estaba, ahora lo vemos muy normal, pero en aquellos tiempos era muy escandaloso bailar, ¿no? Y entonces él tenía cerca de su casa un amigo, ¿no? Un pastor, que los domingos por la mañana sacaba tenía un corral de cabras, unas 30 o 40 cabras, y las sacaba a pasear. Entonces él aprovechaba para hacer un matinal de la gente bailando. Entonces iba allí, sabía que no había nadie, y tenía como, debía tener, vaya, esto me imagino yo, un espía, y cuando venía el pastor los avisaban y dejaban de bailar, ¿no? Y esa es la primera vez que una de nuestras generaciones hizo bailar a la gente, y encima se hizo muy popular hasta que la Guardia Civil y el alcalde y tal se enteraron y le dominaron el baile de las cabras, ¿no? Era el baile de las cabras, era muy famoso, venía gente ya de algún pueblo cercano y tal, hostia, Giuseppe, que ha montado no sé qué, era un tío muy transgresor. Y después de eso, después de que le cortaran las alas a raíz de esta actividad, él decidió fugarse de casa
y marcharse a Madrid. Y un buen día, sin decir nada a nadie, sus padres y tal, cogió, yo imagino como en las películas, ¿no? El Macuto este pequeñito y tal, con 4 perras que había hecho del baile este, y se fue a Madrid. Y allí en Madrid ya se alistó en el ejército, después de haber pasado quizás un par de meses allí pasando hambre, con el objetivo único de que le dieran cama y comida, ¿no? Claro. Y a raíz de esto, bueno, el tío sabía escribir, era un tío bastante, para su época, era bastante, toda la familia, ¿no? Tenía un profesor en Fraga, le enseñó a escribir y eso le salvó de no ir a la guerra de Cuba, de no ir a la guerra de Marruecos y tal, y quedarse en Madrid medio enchufado del coronel porque sabía escribir y hacer cuentas y tal. Y a raíz de esto empezó a descubrir lo que era la noche de Madrid, ¿no? Es lo que él quiso replicar después en Fraga. La diferencia, claro, Madrid en aquel tiempo, yo creo que era como Marte ahora, ¿no? Como ir a Marte, ¿no? Iban con caballos, iban con diligencias y debían tardar una semana en llegar a Madrid, ¿no? No era cualquier cosa. Y este Y Josepet bueno, estos son era. los inicios. Perdonad, que me he enrollado un poco. No, No, no pasa no, nada. no, no. Josepet, que es el abuelo de tu abuelo, ¿no? Sí, es mi tatarabuelo, perdona. Mi tatarabuelo, o sea, son mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Es el ratatarabuelo de mis hijos. Ostras, fíjate. Y por otra parte, estaban por otra parte los catalanes, que ellos sí que iban por dinero, ¿no? Entonces, claro, iban y mi retatarabuelo, que debía ser un perla, le decía a su hija, que era Chesca Cabases, oye, ven, debía ser muy guapa, y la hacía cantar encima del remolque donde ellos llevaban los vinos y todo esto para vender en las ferias, los pueblos iban, eran feriantes. Y entonces yo me la imagino a ella pues cantando encima del remolque y tal, y era una atracción, o sea, era como si fuera, no sé, como ahora, no sé, que algunos titiriteros o algo, me imagino, pues allí con la paradita y tal, y mi abuela cantando allí, pues habiendo pelado. Entonces era una atracción porque, claro, no debía haber ninguna otra parada que tuviera este tipo de atracción, ¿no? Y así, en la misma época histórica, más o menos, 1870, 1890, ambas partes de la familia se dedicaron a esto. Ujú. Después, por circunstancias históricas, Giuseppe, su hijo, no quiso dedicarse, no quiso continuar. Y ya vino mi abuela, es decir, mi abuela, la madre de mi madre, que la querían casar con un agricultor y un agricultor que además era familia, era un primo hermano suyo, porque era, y oye, ¿qué tal? ¿Qué tal este casar? Que enviudó este agricultor, era Carlos Ibar. Y ella no estaba de acuerdo porque se había criado siempre en el café Giuseppe de su abuelo y a ella le gustaba el follón, ¿no? El trasiego, el café, las chicas que había allí, porque el Giuseppe también se trajo chicas para animar un poco el cotarro, ¿no? Y no la dejaban bajar. Entonces estaba muy frustrada en aquellos tiempos. Claro, no solamente era un casi delito trabajar a una mujer, sino que encima, imaginaos, una mujer en un sitio, en un antro de perdición como era el Café de Pez, o así lo calificaban en Fraga, ¿no? Y entonces, a través de mi tatarabuelo, le hizo unas citas ciegas en un pueblo cercano, y allí conoció al que sería mi abuelo, que era un limpiabotas. Empezó de limpiabotas en un hotel y fue subiendo de categoría poco a poco y tal, y pues conoció a un político que se llamaba Joaquín Costa, que era un político progresista, revolucionario, un poco, y ese le ayudó mucho a medrar en el hotel. De tal forma ya que cuando se conocieron, mi abuelo Durán, mi abuelo Antonio, ya tenía un poco de acciones en el hotel. Total, bueno, que se conocieron en una cita ciegas de estas, fueron a verlos, se conocieron, y en aquel tiempo el café Giuseppe estaba cerrado porque se había muerto Giuseppe y mi abuela lo convenció. Le dijo, oye, tú, Antonio, que tenemos que ir allí y tal. Entonces ya fue. Y allí montó el primer bar, transformó lo que era el café en un bar, que ahora mucha gente dirá, sí, ¿qué diferencia había? Pues mira, la diferencia es que en los cafés no había barra americana. O sea, la barra, lo que conocemos ahora de barra americana, lo inventaron los americanos en el oeste. O Mm. sea, era la barra, ¿no? Pero se llamaban bar de barra americana. Los cafés antes te sentabas y venía un camarero y te servía y tal, pero no había barra. Y él fue muy transgresor, puso ya un gramófono y puso una barra de bar. Y después, a raíz de esto ya, montó el primer teatro Victoria. A través del teatro Victoria, que a cabaret, porque su socia, que era mi bisabuela, no le gustaba mucho, era muy religiosa, y él hacía ya sesiones de cabaret, así picante y tal, traía chicas de Zaragoza y tal, hasta que llegó el cine sonoro, el cine mudo, en los años 20. Llegó el cine mudo, él transformó lo que era el Teatro Victoria en el primer cine mudo,
Y es una cosa curiosa también, y es una anécdota muy bonita para que los oyentes la escuchen, que en aquel tiempo el cine mudo, como su nombre indica, no había banda sonora. Es No, decir, era cine mudo, o sea, era un cine en blanco y negro en el cual veías la progresión de una serie de imágenes. Entonces ya no nuestro cine mudo, en la mayoría de cines había la costumbre de contratar a un pianista. un Un pianista, sí. pianista o dos pianistas, una pianista y después con un acordeón. Es decir, un instrumento musical donde el músico interpretaba en directo las imágenes que estaba viendo. Es decir, si era un drama, pues hacía de drama, ¿no? Con el piano. Si era una cosa alegre, pues tocaba, yo qué sé, pues un charleston. Si era... Y entonces mi abuelo, que tenía que traer, claro, en Fraga no había, tenía que traer pianistas de Barcelona y de Lérida, dijo, oye, tú esto tenemos que amortizarlo porque este tío nos cobra una pasta y tal. Y entonces se le ocurrió, porque los cines en aquel tiempo no eran con butacas, eran con sillas, se le ocurrió que después de una sesión de cine mudo de estas, dijo, oye, tú, aquí el pianista, ¿por qué tenía dos pianistas? ¿No? Porque le gustaba que fuera potente la banda sonora ya. Pero supongo que debía empezar por uno y después ya mi abuela... Y total que en una de esas sesiones se le ocurrió parar la sesión, después de la sesión de cine, apartar todas las sillas de la platea y los pianistas empezar a tocar pasodobles y cosas de estas. Y esa fue la primera vez, diríamos, que en nuestra familia alguien pagó por bailar. ¿Vale? La primera fiesta. Que era una fiesta después de la sesión de cine. La Exacto. gente iba al cine, muchos ya pensando en la sesión de baile que había después. Era una especie como un cine, un baile clandestino, ¿vale? Porque no teníamos, bueno, a qué tiempo, no sé si había ni sin licencias, ¿no? Pero en Fraga, entonces eso fue, hablando un poco de la fama de eso, ¿no? Estamos hablando siempre de la familia de mi madre, de los Durán Torres. Entonces la gente de la comarca y tal, pues ya se empezó a enterar de todo esto. Oye, tú que hay un cine en Fraga que después se baila, entonces empezaron ya a venir gente de localidades cercanas. Bueno, es una anécdota eso, para que sepáis cómo empezó esto del baile No, no, sí, en es nuestra casa, perfecta. ¿no? Perfecta, es que además es que sí, hay muchas similitudes con lo que hacéis ahora. Es decir, no había DJs, había pianistas, ese era el line-up, Siempre lo mismo, Jonathan, es siempre lo y mismo. había Siempre. gente bailando, disfrutando y pasándose bien. Es Eso siempre lo mismo. La gente siempre quiere lo mismo, el único que cambia es la banda sonora. Olvídate. Es lo mismo entretener ahora que entretener hace 100 años. Es mucho más transgresor hacer esto que os he contado que no hacer lo que sabemos en el globo. Esto, A en veces me ese dicen, oye, contexto, claro, eso imagínate lo que era. Luchar además, porque ahora lo tenemos muy asumido, pero eso era luchar contra el régimen, contra la dictadura, contra la iglesia, contra lo más recalcitrante y lo más conservador de una provincia como Huesca, ¿no? No estamos hablando de Madrid ni de Barcelona. Entonces imagínate lo que era eso, ¿no? Lo que, yo siempre lo digo, lo que vio sufrir mi abuelo con las presiones. A veces nos quejamos los de los clubes de electrónica, ¿no? De la presión que a veces hemos tenido cuando empezaba esto, joder, de por parte de las autoridades, que si las drogas, que si el éxtasis, que si las pastillas, que esto... Digo, oye, si esto no es nada. Yo me imagino siempre porque eso al final es una presión, digamos, policial, ¿no? Pero lo malo es cuando hay una presión social, familiar, esa presión, ¿no? De moral. pensar que estás haciendo algo malo, ¿no? De que vais a ir al infierno, ¿no? Porque ahora suena muy, no sé, muy cómico lo del infierno y lo del cielo, ¿no? Pero en esos años la gente hacía caso de eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Os ¿Y lo digo. cómo, Y a la iglesia se hablaba, ¿no? Ya no se puede ir al baile de los Arnau, bailes Durán, eso es pecado, iréis al infierno. Yo lo he oído, que decir, yo en mi época, cuando tenía pues de 8 a 10 años, y un poco más también, ¿eh? En la iglesia oí dos sermones en contra nuestra. Eso no me ha supuesto mucha preocupación y mucha depresión, porque he visto siempre en mi casa pues que siempre ha pasado, ¿no? Pero o sea, yo me pongo en el sitio de los años 15, 20 y tal, de mi abuelo y tal. Bueno, y después en la guerra, imagínate en la guerra civil, ¿no? La guerra civil y todo esto. Y decir, bueno, son unos orígenes. Y ahora que, bueno, todo esto que os he contado, lo he contado en la novela, en la primera novela, que es Bailar en el desierto, y por eso lo tengo tan fresco, ¿no? Por eso os lo puedo contar tan fresco, porque he recapitulado mucha información, muchos flyers, muchos testimonios de gente que aún en Fraga aún recuerda todo esto. Y ahora estoy en la segunda novela, que es ya la que os ya interesa más a tengo, vosotros, que es desde el 70
Es decir, en el 70 se produce un cambio importante a nivel del mundo, que es la aparición de los clubs undergrounds, de las discotecas. La aparición a finales de los 60 ya aparecen las primeras watch, ya se transforma en aquellos tiempos de contar que estamos hablando de los 50 y de los 60, de aún de las grandes orquestas de swing, de jazz, de todo esto, que se hacían normalmente en salones de baile, en salones de baile de salón. Y en los 70 ya empiezan a surgir en Nueva York los primeros clubs underground por parte de la colectividad gay, los negros, en el buen sentido, los negros, transexuales, la comunidad LGTBI, los chicanos, los puertorriqueños, todos estos, que normalmente en ese mundo, en ese submundo underground, es donde han nacido todos los grandes cambios, ¿no? Sí. Musicales y de todo, ¿no? Salen de allí, siempre salen de allí, de esos. Después pasó con el house, después pasó con el techno y tal. Y entonces ahí se produce un fenómeno, como os decía, que es la aparición de los clubes, ¿no? Donde el disc jockey, ya con Francis Glass allí en Nueva York, donde Ray Rivan en el Paradise Garage, ya la figura del disc jockey, aún sin tener los instrumentos electrónicos apropiados, ya empiezan a hacer con las revos, con las cosas, ya empiezan a intentar hacer música dedicada solo al baile. Es decir, no hacer música para escuchar ni para bailar, sino solamente dedicada al baile, que proviene la mayoría de ellos del funk y del James Brown, ¿no? Ahí es donde está el círculo y tal. Entonces mi padre ya se entera de esto. Mi padre leía siempre, en tiempos de Franco, lo que era, leía siempre dos revistas, el Paris Match francés y el Newsweek de Estados Unidos, ¿no? Y allí descubre todo este movimiento que en aquel tiempo en Nueva York era muy escandaloso, porque claro, estamos hablando de una sociedad no conservadora, sino lo siguiente, la sociedad norteamericana, los blancos, ¿no? Y los blancos se vieron ya de repente, que es la época de Elvis Presley, y la época de ya empiezan los Beatles, los Rolling Stones, empieza esa subcultura en los barrios, en Nueva York y tal, y empiezan a verse desplazados los blancos de lo que era la diversión, ¿no? En estos 5 o 6 años, hasta que inventan el Estudio 54, que era lo mismo, pero a lo bestia y para los blancos. ¿Vale? Y dicen, oye, esto funciona, oye, que si el Paradise Garage, que si el Sanctuary, que si los Bath, los Continental Bath, empiezan a ver allí los empresarios que eso puede ser un gran negocio y se inventan el Estudio 54. Y eso supone un gran cambio, una revolución. Nosotros ya te contaba que el Estudio 54 creo que aparece en el 78 y nosotros en primera discoteca la hicimos en el 70. Es decir, nosotros en el 70 ya habíamos cambiado el salón de baile, donde la última actuación estelar 2 años antes había sido Javier Cugat. Nosotros entonces alternábamos tres cosas. Yo me acuerdo que era pequeñito y yo viví mucho la actuación de Javier Cugat. Alternábamos la orquesta residente, que era la fija, con la orquesta internacional, es como los disjockeys, ¿eh? Es igual, ¿eh? Con los discos. Es decir, ya mi padre vio, y mi tío, que llamaban los dos, que estábamos perdiendo gente joven. Claro, de repente dijeron, oye, cada vez vienen menos gente joven al baile y en cambio vienen más mayores. Algo hacemos mal. Y eh, un día, esto lo recuerdo yo, me preguntaban dónde estaba mi hermana, tenía una hermana mayor, porque iba con sus amigas al baile. Y, y María Pilar, ¿dónde está y tal? ¿Y sabes dónde estaba? En un guateque. Había aparecido ya los primeros tocadiscos de consumo donde los jóvenes podían comprar un tocadiscos, podían comprar discos, los pocos que había, o importarlos o los compraban y tal, y podían hacerse su propia fiesta alejados de sus padres, sus familiares más mayores, que era lo que pasaba en la sala de baile, que compartían 2 o 3 generaciones, era curioso, y podían estar fuera, en un sitio descontrolado, haciendo su propia fiesta. Los principios de las raves. Estos son los Hombre, años 60, Eso, ¿no? Principios. 70. esto, mira, esto era finales de los 60. Esto Mm. yo calculo, pues mira, 67, 68, es donde Y ya se pasa. llamaba Florida. Sí, siempre se llama Florida. Pero ¿y por qué Florida? Para la gente que no lo sepa. Bueno, es otra anécdota también, porque esto empezó en mi abuelo en los años 40, se dio cuenta, mi abuelo Arnau ya, se dio cuenta de que había un competidor suyo, que era mi abuelo Durán, ¿vale? Porque aún mis padres no se conocían ni estaban casados, que tenía un cine, que era el Cine Victoria, que era lo que estáis viendo aquí, vosotros si lo veis aquí, pone, bueno, no sé si lo pone, pero pone Teatro Victoria, el Cine Victoria. En aquel tiempo el cine era el principal espectáculo del mundo, no era el baile, era el cine.
con el cine era la ventana abierta en un pueblo, en una ciudad, de saber, sobre todo en aquel tiempo, estamos hablando del franquismo, ¿no? De lo que estaba pasando en el resto del mundo. Era la única manera que teníamos. España estaba cerrada, no había viajes, no te daban permiso para viajar, los jóvenes no se movían, había una depresión, estábamos en la miseria más absoluta. Y la única manera que había era ir al cine. Entonces la gente iba al cine. Entonces mi abuelo hizo un cine, mi abuelo Arnau hizo un cine muy cerca del que sería después su consuegro, que era mi abuelo Durán. Hizo un cine imbatible, hizo un cine de 1.500 butacas, con un sonido aquel tiempo espectacular. Y empezó a traer, porque él dijo, oye, esto del cine está muy bien, pero yo veo en algunas películas que la gente baila y que pagan por bailar, y pagan mucho dinero en Estados Unidos, que eran las películas, lo que llamamos los musicales. Empezó a llegar los musicales a España, y sobre todo los musicales que interpretaba Javier Cugat. Javier Cugat era un músico que estaba en Las Vegas, era un músico, el entretenedor de la mafia, tocó mucho para Al Capone en un club que se llama Chef Pared en Chicago. Después de Chicago lo conoció en Nueva York, de Nueva York solo llegó a Chicago. Chicago era músico del Chef Pared, que era el club de Al Capone. Capone, cuando hizo Las Vegas, con un amigo se hizo Las Vegas, hizo el primer hotel de Las Vegas, que era el Flamingo, y lo llevó allí para inaugurar. Ya se quedó allí, Javier Cugat se quedó allí, ¿no? Entonces empezó de allí. En Las Vegas, Las Vegas y Hollywood es lo mismo, que decir, todos los artistas iban. Las Vegas no es lo que era ahora, Las Vegas era Hollywood. Es decir, Las Vegas iban los de Hollywood, no iban los italianos ni los españoles, iban solo los que estaban en Hollywood. Y entonces allí ya los directores de cine de Hollywood ya vieron, bueno, Javier Guache hizo muy amigo de Frank Sinatra, de Jerry Lewis, de toda esta gente, y entonces ya lo metieron dentro del mundo del cine y era el gran músico el que creó las primeras orquestas espectáculos con bailarinas, con música latina, era un show. Él iba con los chihuahuas, llevaba siempre perritos encima, se casó no sé cuántas veces con grandes vedettes espectaculares, latinas, pues norteamericanas. Y entonces mi abuelo se dio cuenta de que eso es lo que tenía que programar en el cine. Y empezó a traer a todas las películas, los grandes musicales de Javier Cugat. Y la gente allí descubrió el baile, ¿no? El Fue como el swing, Row, las el gramillas, primer Row, orquesta. ¿no? De la historia. El primer Row. Bueno, sí, bueno, al final el rock yo creo que es un poquitín de todo lo que os estoy explicando, ¿no? Al Vale, final, vale, sin vale. quererlo, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Pero bueno, y entonces consiguió, os decía, no sé dónde estábamos, porque a veces me pierdo, pero consiguió, Estábamos él dijo, oye, con el cine, con el sí, cine. entonces el cine, eh, él hizo al lado del cine, dijo, oye, para competir con la gente de Lérida, voy a hacer una cosa. Voy a crear un entoldado al lado del cine, justo pared con pared, y la gente, tipo lo que hizo mi abuelo, el otro, la gente que venga al cine, después abriremos dos puertas laterales y les invitaremos a bailar gratis. De tal manera que él hacía dinero con el cine. O sea, era una especie de combo, ¿no? Decía, oye, si pagáis tantas pesetas, tenéis cine y baile. Entonces la gente era una forma de venir. Decir, oye, yo qué sé, por 5 pesetas o por 3 pesetas, no sé cuánto valía, podemos pegarnos una sesión de 2 películas y después una orquesta. Y lo hizo así. Y ese fue la primera vez que mi abuelo Arnau hizo bailar a alguien, 1942. La primera Salón de Baile Florida. Y me preguntabas, ¿por qué se llamaba Florida? Porque él, cuando hizo el cine, se fue a una población cercana, es Binéfar, estamos muy cerca, con una moto, es que se compró una BSA, le gustaba mucho, toda la parte de motor. Esto no lo hemos heredado a nadie, pero a él le gustaba mucho. Se fue a Inglaterra y se compró una BSA y bueno, iba con la BSA a todos lados. Entonces se fue con la BSA a Binéfar y a enterarse de cómo se podía hacer un cine, ¿no? Y le dijo, oye, tú, no sé cómo se llama tu amigo, pero ¿qué tengo que comprar? Oye, pues estas máquinas de cine, estas no sé qué, estas butacas, este carpintero tal a las butacas, este tapicero tal a los telones. Y el cine de este amigo suyo, de Binefar, se llamaba California. Entonces le dijo, ¿y tú qué le vas a poner al cine? Y le dio vueltas y tal, y dijo, oye, pues en California pues le voy a poner Florida. Punto. Esa es la historia. Tan sencillo como esto. Y después ya Y hemos ido siguiendo cada uno, pues la primera fue el Salón Florida, la terraza Jardín Florida, la discoteque Florida, que era discoteque Florida, que era en tiempos de las boîtes francesas, entonces era muy de moda utilizar los vocablos franceses, no los ingleses, y era discoteque Florida. Después ya fue el Florida Fraga, ya cuando la música ya era un poco más, bueno, aún era disco,
Y después ya cuando ya vino el house y tal, hicimos la gran transformación, hicimos la reforma, y ya porque allí nos dimos cuenta que el disco que nosotros habíamos estado haciendo durante la música disco, muchos dicen que duró muy poco tiempo, pero realmente la transición de la música disco a lo que conocemos por house, techno, todo esto, fue muy poco a poco. Quiere decir, se fueron combinando mucho porque has de contar que la música disco, el italo disco, el high energy, todo esto, era muy comercial. O sea, empezó siendo muy underground, cuando os decía yo, a finales de los 60 y los 70, y acabó siendo muy comercial, que es cuando ya Don Sommer, Gloria Gaynor, todos estos ya los grandes productores musicales del mundo, tanto de Múnich, italianos, ingleses y tal, ya empezaron a tomar riendas, a ser managers de estas cantantes, que muchos eran, por ejemplo, Donna Summers era una cantante secundaria de Hair, del musical de Hair, y allí la descubrió Giorgio Moroder y le dijo, oye tú, pues aquí vamos a hacer tipo italiano, ¿no? Oye, tú te vamos a lanzar a la fama. Y la lanzó a la fama con músicas muy comerciales, teniendo en cuenta que Gloria Gaynor fue la primera que hizo realmente la primera pieza pensada solo para bailar y para que fuera pinchada por los disjockeys, que era I Can Never Say Goodbye, que era un disco muy largo donde los disjockeys lo ponían, que no estaba en el tema de las mezclas, y podían marcharse a tomar una copa porque duraba 7 u 8 minutos. Y Y era todo una cosa, Juan, iban haciendo así, ¿no? una cosa, porque estamos hablando de que ya esto era un disco que se ponía. ¿En qué año? Son dos preguntas en una. ¿En qué año sucede esta transición de las orquestas a los discos? Y te quería preguntar, porque yo sé que en Estados Unidos, que hice un vídeo acerca de esto, hubo que pagar a las orquestas durante muchos años para que no tocaran, porque por una ley que tenían o tal. Entonces, claro, los dueños de las salas decían, nadie quiere ver a las orquestas ya. Entonces, seguían pagando a las orquestas para que no tocaran y ponieran a DJs. ¿Hubo trabas similares en España o algo así? ¿Y Y qué bueno, año? hubo muchas tramas. Has de contar que durante la humanidad, ¿no? Si miramos el imagen de la humanidad en sí, durante el 90% del tiempo de la humanidad, por decir algo, yo creo que igual es el 95%, la mayor parte de las personas no han podido oír música que no fuera en directo. O sea, el tema del disco es un invento de última hora en la humanidad. O sea, eso fue la democratización de la música, el disco. No fue nada más. O sea, fue que tú podías comprarte y no necesitabas a nadie que interpretara la música para escucharla. La humanidad, desde los orígenes, desde que el hombre es hombre, hasta los años 70, si no tenías un tío delante, no podías escuchar música. ¿Vale? Tenías que... Entonces, claro, la resistencia fue brutal por parte. Has de contar que el sindicato de músicos era una de las cosas más potentes que había. Ríete del sindicato de autores y de guionistas y de actores de Hollywood. Ríete. Tú imagínate todo el mundo entero, que solo se podía escuchar música con músicos. Imagínate la fuerza que debía tener eso como sindicato. Entonces, ¿qué pasó en España? En España pasó que, claro, que cerraban salas. Es decir, en España estaba prohibido poner discos. O sea, en España, por ejemplo, la sala Bikini de Barcelona fue cerrada por el sindicato de músicos. ¿En Y qué durante año? mucho tiempo, ¿Estamos hablando de qué pues año? mira, pues estamos hablando de finales de los 60. Estamos hablando igual, por no meter la pata, 65, 66. Ujú. Eso estamos hablando, ¿vale? De la transición esta. Luego os decía la aparición del disco y sobre todo la aparición de la amplificación que vino después. Claro, el disco, tú en casa, lo que os decía antes de los Philips, tú puedes hacer un guateque para 20 personas, pero no puedes hacer un guateque para 500, porque no había la amplificación, no existían los aparatos de amplificación. Es decir, quedaba en un comité, en el comedor de tu casa, pues ponías música y bueno, y estabais ahí y te pegabas el lote con las chicas, ¿no? Eso era lo que, eso es lo que eran los guateques. Pero claro, a nivel de club, a nivel de esto, no había la amplificación, no existía la amplificación, ¿no? Y eso realmente tuvimos que esperar también tiempo. Y eso fue lo que os comentaba yo, la gran pega que tuvimos que luchar, mis padres tuvimos que luchar contra los sindicatos de músicos. ¿Vale? Y ya de la Entonces música eso disco, fue realmente, porque claro, eso fue un drama. Eso fue como cuando la desaparición del cine sonoro por el cine mudo o la aparición del cine con el teatro. Es todo muy similar. Has de contar que también, por ejemplo, las dosis que digo yo de ficción, durante la mayor parte de la humanidad, solo se podían tener viendo actores en directo. ¿Vale? No existía el cine. Y si tú querías tener una dosis de ficción, tenías que ir al cine, a ir al teatro, y veías un teatro, o veías una ópera, o veías... Espera un momentín, por favor. Cruz, por favor. Y, perdona, es que tengo a mi nieto por aquí.
y era eso. Entonces, claro, siempre ha pasado lo mismo. Yo me imagino, por ejemplo, los actores de teatro cuando apareció el cine, que también fue un aparato, un instrumento democratizador de la ficción. Claro. También democratizó la ficción. Es decir, de repente, en un pueblo tirado en esto, ibas con un rollo y podías ver, aunque fuera muy preliminarmente, muy modesto, una obra de ficción, ¿no? Cosa que no existía hasta entonces. Y siempre ha sido lo mismo, con el cine sonoro, después de esto, después las orquestas, después con los discjockeys, después, o sea, siempre es lo mismo. Está la suerte un poquitín que tenemos los Arnau, ¿vale? Que lo vemos siempre desde un punto de vista, o sea, no nos asustamos con los cambios. Siempre decía a mi padre, que el pobre era muy moderno, le decía, oye, papá, es que esto ha cambiado y tal, y siempre me decía, afortunadamente, ¿no? Sí, Porque o sea, afortunadamente, ¿no? Que esto decíamos de Ibiza, por ejemplo, ¿no? ah, Ya, afortunadamente. No puede ser de ninguna manera que el mundo hayan pasado 60 años desde los primeros años de Ibiza y que Ibiza fuera igual que en los años 60. No puede ser. O sea, no puede ser. Lo que pasa es que nosotros tenemos tendencia a añorar, es lógico esto, ¿eh? Aquellos años o aquellas situaciones con las que hemos disfrutado, los años que hemos disfrutado siendo jóvenes, ¿no? sí. Y lo mismo, y eso te lo garantizo, los que están viviendo la Ibiza de ahora, la de ahora, que a ti y a mí no nos gusta, dentro de 30 años dirán lo mismo que tú ahora. Dirán, hostia, eh, aquellos sí que eran fiestas, coño, que venía el Calvin Harris al de esto, que había un despiporre en Ibiza, que no sé qué, dirán lo mismo, lo sí, mismo. sí, sí. Es lo que dice Sabina en una canción, ¿no? Que el lugar donde fuiste feliz no debieras pensar en volver, ¿sabes? O sea, es una cosa Mi así. padre, el pobre, yo tenía a veces también algún, cuando en Fraga, ¿no? Cuando algo no funcionaba, quería hacer un revival de estos, ¿no? Decía, no, hostia, no se puede hacer nunca un revival, hostia, no se puede hacer, siempre es hacer cosas transgresoras, cosas pensando que pues te puedes equivocar más, ¿no? Pero en lo que vendrá, no en lo que ha pasado. Claro, Porque lo que ha pasado, lo único que harás es contentar a una parte del público que ha disfrutado con eso, pero que no volverán nunca más a la edad. Vendrán un día, se quejarán del precio de las copas, del calor, de no sé qué tal, y no volverán nunca más. En cambio, los jóvenes, que son los que estos, que son los que tenías que mimar, aunque te cueste a veces, ¿no? Aunque te cueste más, por ejemplo, pues cuando en los inicios de la electrónica en Fraga, ¿no? En Florida, ¿no? Que nos costó mucho dinero, disgustos, una ruina, bueno, un desastre fue. Pues bueno, pero al menos hicimos algo transgresor, ¿no? A veces transgresor fallas, y por eso total. he dicho que nosotros nos hemos equivocado muchas más veces de las que hemos acertado. Lo que pasa es que también los humanos, los empresarios, no nos gusta hablar demasiado de los fracasos. Pero yo si tuviera que ponerte, y no te exagero, en una balanza y tal, yo te diría que de cada 10 veces, una hemos acertado y 9 hemos fallado. Y Pero, 9. y siempre tuvisteis claro cuando el club pues, era de música electrónica que fueran Fraga, o sea, no No, visteis la posibilidad de algo. no nos lo planteamos. Mira, quiero decir, los inicios, ¿qué ventaja tenía Fraga? Tenía el inconveniente de estar fuera del circuito de las grandes urbes, Mm, ni Londres, ni París. Bueno, en Madrid y Barcelona no existía esto, ¿no? Pero ni Berlín, ni Chicago, ni todo esto y tal. Pero tenía la ventaja, y esto nos lo inculcó a mi padre, ¿no? De que el ambiente de un club o de una sala, o sea, el principal valor que tiene una sala dedicada al entretenimiento al baile son los clientes, son los bailarines. No es el disjockey ni la orquesta. El principal espectáculo tiene que ser los clientes, por supuesto. Si tú tienes un tipo de cliente equivocado, decir de alguna manera, equivocado, es decir, alguien que tú no quieres tener o tal, por mucho que le pongas al David Guetta, eso es un desastre. Y eso además, lo que os digo, es muy difícil de conseguir. Entonces, en Fraga, ¿qué pasaba? Que venían muy poca gente de muchos sitios diferentes, que eran, yo decía publicidad, por ejemplo, desde San Sebastián, ahora vais a hablar, desde San Sebastián, Radio Vitoria, Cadena Ser, Logroño, Zaragoza, Soria, Teruel, Zaragoza, Lérida, Barcelona. Entonces, de estos lugares venían muy poca gente, ¿vale? Venían, yo sé, 100 tíos de Barcelona, 50 de Zaragoza, no sé cuántos de Logroño. Entonces, ahí se creaba un caldo, como si estuvieran en tierra de nadie, porque lo que nunca hubo en Florida desde los inicios ha sido un ambiente pueblerino, que era lo que tenía que haber sido, ¿no? En un pueblo, pues era un ambiente pueblerino. La gente del pueblo que sale, se divierte y tal. Entonces, al estar ahí, se provocó esto. ¿Vale? Que yo creo no, vaya, estoy convencido. Y entonces, estos pequeños crepúsculos de gente avanzada
avanzada musicalmente, pero gente que sabía lo que estaba pasando en Detroit, o lo que estaba pasando en Berlín, o ya había ido a Reims. Entonces, eso ya fue un altavoz para llamar la atención de otros de las mismas zonas o de otras y tal, y ya empezó un poco lo que fue el gran éxito de Florida en los años 2000, que ya venían pues 4.000 personas con autobuses, con taxis de todos lados, a sobre todo a escuchar a gente que en aquellos tiempos empezó ya Internet. Internet ya acercó toda la cultura esta, la cultura del underground, de la electrónica, del house, del techno, de los flyers, de las revistas, de todo esto ya empezó a llegar a tener mucha más capilaridad y llegar a mucha más gente, ¿no? Ya no solamente eran los pequeños crepúsculos que os decía, sino ya que estaban esos que siempre han sido los líderes y después estaban los que querían ser modernos, que se apuntaban a lo que hacían los líderes, ¿no? Decían, hostia, está de moda en Florida. ¿Y de qué año? Y bueno, sabía Porque de qué iba. estás hablando de ya poner electrónica o por ubicar en el tiempo una vez más. ¿Cuándo empezáis a programar electrónica y tecno? He leído que fue un concierto de Front 242, quizá, como el comienzo Empezó un poco de antes, esta nueva quizás. era. Mira, en el 84 nos damos cuenta de que la discoteca de antes, la discoteca de música disco, no nos servía para los tiempos que venían. Nosotros allí descubrimos ya, a través de un decorador que era Javier Regás, que nos hizo la primera discoteca, pero él ya también nos llamó la atención de la transición esta. Es decir, ya se vio a nivel internacional que el disco estaba derivando en algo nuevo que era lo que llamaban el house, ¿no? Que al principio era muy similar, pero la primera pieza de house es de Donna Summer, es Can You Feel It, ¿no? Y ahí ya dijimos, oye, esa música no puede estar relacionada con esta discoteca que está pensada arquitectónicamente o de diseño para la música disco. Y es ahí cuando contratamos a Javier Regas y Javier Regas nos hizo una discoteca urbana, es decir, él replicó lo que es ahora un barrio del Bronx de Nueva York para simplemente poder comercializar la música house. Es decir, la discoteca, tal como está concebida ahora, era una discoteca concebida para programar ya música house, que es lo que hicimos, y nos equivocamos. Trajimos a Junior Vázquez del Sound Factory de Nueva York, que empezamos a traer a través de un amigo mío que se llama Juanjo Rodríguez de León, que era un relaciones públicas increíble, estaba en el consulado de Nueva York, que lo conocí en un viaje en un avión, fue el que me llevó a Estudio 54 y tal. Entonces este tío ya nos empezó a traer algún grupo de algún disc jockey que después se hicieron muy famosos. Junior Vázquez, ¿quién había más? Bueno, había 3 o 4 disc jockeys de estos que ya venían además con algún elemento de entertainer. Yo me acuerdo que Junior Vázquez, por ejemplo, vino con 2 transexuales que eran increíbles, que ya interpretaban canciones con el micro, él ponía la música, es decir, algo muy espectacular, pero no estábamos preparados. Nos adelantamos otra vez más al nuestro tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que casi nos arruinamos, o sea, vaciamos la sala, la gente no entendía lo que era el house, ni lo que era nada y tal. Entonces en Barcelona se abrió, los hermanos Chito de Melero abrieron una sala que era el Arts Studio de Barcelona, donde fue la cuna del house en Barcelona, donde allí empezó a programar música house. Y entonces nosotros ya estamos hablando ya de cerca de los 90 que apareció la ruta al bacalao, ¿no? Entonces dijimos, oye tú, ¿esto qué es esto de la ruta al bacalao? Miles de personas allí con coches, 4 días, fiestas. Eso fueron las primeras raves. O sea, eso realmente era una rave ambulante, ¿eh? Porque las raves normalmente en Inglaterra estaban en un sitio. Eso estaba por las carreteras. Entonces empezamos a visitar la ruta del bacalao en plan de observadores con Maricruz y dijimos, oye, tú, esto lo hemos de llevar a Fraga. Cogimos, había un dicho Ahí. no, estaba Fran Santiago, que era el dicho del KUM de Zaragoza, que era un after que estaba a mitad de Zaragoza. Era un valenciano. Y nos fuimos a buscar al KUM, que estaba en Zaragoza. Y dijimos, oye, Fran, venga, te contratamos, tienes que hacer esto. Entonces el tío vino a la disco y dijo, oye, lo primero que voy a hacer es, tengo que construiros un equipo de sonido hecho por mí, porque lo que os voy a traer yo no se puede escuchar con esta mierda de sonido, de equipo de sonido. Porque él los construyó, además lo construyó literalmente, o sea, lo hizo él con los carpinteros de Fraga, un equipo de música, yo creo que en 2 meses, unos cajones enormes, o sea, una labor de artesanía increíble. Y me acuerdo que me dijo, oye, yo vendré, Juan, porque era muy buen tío, ahora también es muy buen tío, pero era muy buena persona. Pero tengo que advertiros que yo iré,
pero que conmigo va la marabunta. Y dijimos, hostia, ¿qué es la marabunta? Me dijeron que tengo muchos seguidores, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos el DJ no era nadie. Y decía, oye, coño, bueno, nosotros no interpretamos que, por ejemplo, que la ruta al bacalao de Valencia estuviera unida a los DJs, ¿no? Había DJs, yo los conocía, estaba aquí Somos Jaén, todos. estaba Florelín, estaba esto, pero no interpreté, no. Y dije, oye, pues bueno, total, que así fue. O sea, vino Fran, cambiamos, ya fue, vino Fran 2-4 estar, fue un auténtico escándalo en Fraga, venía gente de todos lados. Era el apéndice geográficamente desprendido totalmente de lo que era la costa valenciana, de lo que fue la ruta al bacalao. Bueno, había follones en el parque cada fin de semana. Bueno, a mí me gustaba mucho, ¿eh? Yo la verdad es que disfrutaba mucho, pero realmente era un poco muy estresante, porque veíamos que eso no podía traer nada bueno. Total, que un día estábamos allí en la disco y apareció, creo que el día de los fondos 4-2, aparecieron unos franceses de Toulouse, que venían de Toulouse, pasaban por Francia y tal, y nos enseñaron la primera vez de lo que era un flyer de música electrónica. Vimos un flyer allí, estábamos con Maricruz allí en Navarra, y los tíos franceses dejaron un paquete de flyers. Coño, y cogimos el flyer y no entendíamos nada de lo que había, pero no porque estuviera en francés, no entendíamos nada de lo que explicaba eso. Ni sabíamos quién eran esos personajes que decían, ni se aparecía allí. O sea, había un plano para indicarnos dónde se hacía una fiesta. Claro, o sea, nosotros en aquellos tiempos de contar que el bacalao se hacía en las discotecas, no se hacía entonces, o sea, ¿esto dónde debe ser? Y no, esto no es en ninguna sala y tal, esto es, mira, plano detrás de la gasolinera, y la gasolinera nos dirán no sé dónde, total que se llega mi padre y le dije, oye, tú, esto, dije, papá, fíjate esto y tal, y mi padre ya, que era mucho más moderno que nosotros, cogeros el coche y iros. Estamos hablando de tiempos que no había internet, ni había nada, ni nada, ¿eh? Estamos hablando del año 90. Total, que nos fuimos con Maricruz a Toulouse y allí nos encontramos, bueno, nos paró la policía, perros, hostia, bueno, vimos un auténtico escándalo, lo cual a mí me motivó más, aún porque dije, oye, aquí debe estar pasando algo bueno, porque no puede ser esto, o sea, estaba lloviendo además, por la carretera, perros por ahí dentro de los coches, ravers de estos que ahora llamo ravers, en aquel tiempo no sabía lo que era yo, chicos ahí con los pelos pintados de azul, que no sé qué, bueno, nos dijimos, oye, tú, esto, total que entramos, allí conocimos a Laurent Garnier y a Francesco Farfa, estaban esa noche ahí, y estuvimos 2 días allí encerrados, porque la policía no nos dejaba salir. Bueno, un pollo, total, 2 días encerrados allí. Yo casado ya y con hijos, ¿eh? Y allí dentro, encerrados, total, que eso nos sirvió para contactar con Laurent Garnier. Y le dijimos y tal, y ahí vimos nosotros ya que eso, que nos teníamos que apuntar a eso. O sea, eso no era la ruta al bacalao, no hablo ni mejor ni peor, ¿eh? Sino era algo que no estaba en España, tampoco estaba en Europa, estaba el Tresor de Berlín que acababan de llevar el muro y estaba por allí, pero pocas cosas más, ¿no? Y entonces ya cuando vinimos, ya empezamos con eso, ya empezó el Sonar en el año 92, creo, 93, y ya hablamos con Sonar para que viniera Laurent Garnier, ahí hicimos el cambio gordo, primer Sonar que vino, hizo Barcelona, hizo Fraga. Eh, Esto era el 90 y tantos y tal. Y entonces ya empezamos ya con el periplo, porque ya Garnier nos puso en contacto ya con los organizadores de raves por toda Europa. En Inglaterra íbamos a raves en Liverpool, en Manchester, en Berlín, en Bélgica también íbamos. En Francia no, porque no había. Fue hasta Toulouse, pero en Francia estaba muy reprimido. En Italia tampoco, pero básicamente hacíamos, no sé si Austria y Suiza, hacíamos Bélgica, Holanda, que hacíamos Rotterdam, y sobre todo Inglaterra. Y empezamos a ver ya los raves y todo esto, que nos gustaba muchísimo. Nos lo han hecho por lo clandestino, por lo que os he dicho antes, ¿no? Porque ya vimos que eso era realmente donde se iniciaba la cultura, no solamente la música, sino la cultura de música electrónica. La cultura a nivel de cambio social, de cómo se relacionaban los jóvenes, de cómo se cambiaban el hábito de beber, de consumir drogas, de tener relaciones sexuales, de hablar, de qué hablaban. Los primeros fanzines, como fanzines estos, el Outzone belga, ¿no? Que hablaban solamente de música electrónica, un lenguaje que no entendía ni Cristo. Vaya, no entendíamos nada. O sea, el Outzone era, no sé, yo creo que era igual. Hablaba francés un poco, pero si hubiera estado un chino, hubiera sido lo mismo. O sea, no sabía
lo que explicaban, ¿no? Y entonces ya allí dijimos, oye, esto tiene que funcionar. Y nos apuntamos a eso. Entonces ya cogimos a los del Sonar, de los cuales somos aún muy amigos, y a través de ellos ya empezamos a investigar. Ellos hacían el Sonar, después nos proponían artistas. O sea, nosotros realmente durante muchos años hemos sido el club del Sonar, el club donde ellos experimentaban después de hacer el Sonar, artistas que querían probar o que esto y tal. Al tener tantas salas en Florida, pues había una sala que era la UAT, que me acuerdo que era la primera sesión de Richie Houghton en Europa, que lo trajo John Ocodia gratis, que se hizo en la UAT de Florida para 200 personas, un domingo. Esa fue la primera vez que Richie Houghton vino a España. Entonces, ahora lo vemos muy comercial, ya se ha pasado. Además, que ya ha pasado la historia, ha pasado. Pero en aquel tiempo era muy transgresor. Nadie lo conocía. Rapadito, ¿no? Rapadito de John aquella Ocodia, época. ¿qué? Rapadito Richie de aquella época, ¿no? Bueno, A la esto nos época enseñan fotos De cuando Plastic Man, ¿no? bueno, llevaba unos ojos, unos lentes de estos redondos y tal, con culo de esto, rapado al cero. Era un friki, un auténtico Un friki, friki. hijo de un ingeniero inglés Mm. instalado en Londres, allí en Canadá, y era un friki, era un tío friki que de jovencito, se escapaba con John Coiva, pasaban el lago Ontario allí en Chicago y se iban al Music Institute, donde el Kevin Saunderson, el Derry May y el Juan Atkins empezaron con el techno. Allí es donde él se crió y donde se apuntó. Era muy joven cuando esto, pero ya cuando descubrió la segunda generación que le llaman del techno con Jeff Mills y los Underground Resistance, ya él donde se apuntó allí. Y esto podemos decir la segunda generación del techno con Jeff Mills y esto. Creo que el otro hizo, puede que hizo 60 años o 55 años. Sí, es increíble. Además está genial. Bueno, si ves al padre también, o sea, yo que he conocido al Sí, sí, además padre son muy y a la parecidos. madre, Sí, son los súper conozco mucho parecidos y y han estado en están casa. genial. Y su hermana Matthew también, sí. Mm. Y, y bueno, Richie Houghton pues yo creo ha que ido creo, muchas sí. veces allí a Florida 135, pero ¿quién es el artista que crees que, si es que tienes números o quién percibes, que ha ido más veces, quién ha estado muchas veces allí? ¿Tienes en mente alguno que digas, joder, pues seguramente... No, yo creo que John Ocoiba ha estado mucho, Francesco Farfa ha estado mucho, pero O bueno, alguno que no haya también estado, Cal Cox. que se te Que Richie haya Houghton, resistido. esa cosa que Richie y John vivían en la casa nuestra de la finca, que decir, usted, venían con sus padres, usted han sido muy de la familia, ellos dos, muy de la familia. Yo de John Ocoiba he aprendido mucho, pero he aprendido mucho porque en aquellos tiempos tampoco salíamos tanto. Y entonces yo nos explicaba lo que estaba pasando por el mundo en las cabinas de música electrónica. ¿Eh? Que era cuando además, era también una cosa curiosa, cuando los DJs salían de Estados Unidos y salían con discos, o sea, no había ni CDs, ni había los pendrive, ni existía Internet, ni existía el Final Scratch, ni existía de todo esto. Entonces, claro, me explicaba mucho. Yo no podía que tenía que hacer una labor de ingeniería muy grande pensando en el tour que iba a hacer, ¿no? Porque hacía, por ejemplo, pues Praga, pues Berlín, después Yugoslavia. Yugoslavia igual se iba a Japón. Entonces, claro, en cada país y en cada club los clientes eran diferentes. ¿Vale? No es lo mismo pinchar en Yugoslavia que pinchar en Tokio. Claro, iban con maletas de discos, o sea, tenía que hacer una selección de discos que les sirvieran para poder sesiones en cualquier de estos espacios. Imagínate lo que te estoy diciendo. ¿Vale? Es decir, iba con dos maletas, con Sí, dos sí, sí. maletas. Y si se perdían, adiós sesión. Volvió No como sesión. ahora. Si ahora llevan 4.000 canciones en el pen y ponen robo. Y le sale allí 200 canciones Oh, del robo. Bueno, amnesia, claro, ¿eh? Ahora me voy carpeta. a... Pum. Hombre, eso claro, eso es un cambio tecnológico importantísimo. En aquellos tiempos eran, pues eran realmente pioneros y les debemos mucho, les debemos mucho. Igual que les ¿Qué? debemos mucho también a la comunidad esta que os decía, gay, de color, puertorriqueños, prostitutas, todos estos que lograron eh, hacer de los clubs de música espacios de hedonismo, de libertad sexual, de libertad de relación, o sea, todo esto que sucedió en los 70, eso realmente yo me lo imagino. Hay una película, yo no sé decir, una película, The News creo que es increíble, que ves un poquitín de los 70 que nos sentan de las mafias, de la decadencia de Nueva Sí, York es una serie, peligroso. ¿no? Es una serie, yo The creo, The Deuce, sí, Deuce. sí, Sí. sí, Que habla muy también buena. del inicio del cine porno, ¿no? Exacto, exacto. Eso es los inicios del cine porno, pero que va todo unido. O
Sí, sí, Estados todo, todo. Unidos. En los años 70 se produce todo esto, la eclosión esta de pasar de la represión a todos los niveles a la democratización, a la libertad, al hedonismo, a pasarlo bien, a la aparición de las primeras drogas, ¿no? Que te ayudan también a, a ser mucho más libertario en el buen sentido de la palabra en todo lo que es la socialización de la gente joven, ¿no? Y te quería preguntar, Juan, una vez que se da ya el boom, ¿no? de Florida como club electrónico, ¿cómo reaccionó Fraga a ese boom? Bueno, teníamos, exclusivo, teníamos otra sala pequeña donde seguíamos con lo que llamábamos música pachanguera, ¿no? O sea, ya tenemos la suerte esta de que Florida tiene 5 salas. Tenía una parte de terraza donde poníamos música caribeña, música latina, y después otra sala que era un invernadero muy bonito, cuando se hizo, que era, lo copió Javier Regás de un invernadero que era una sala de exposiciones de Chicago, y allí poníamos música pachanguera. Poníamos desde Jotas, perdona, no, músicas, corridos mexicanos, todo esto de típica música de boda. Sí, Y entonces música de ahí boda. convivía toda esta gente. Entonces, para bien y para mal, ¿no? Porque poco a poco la gente de Fraga también se fue desplazando hacia este otro tipo de música, porque era invencible, ¿no? Porque, claro, eran los, joder, veían a gente de Barcelona que venían muy adelantados, que no venía gente normal, no venían los pijos, ¿vale? Venían gente adelantada y chicas adelantadas, o sea, a su tiempo. Y entonces, claro, eso hizo que también hubiera una interconexión entre ellos, ¿no? Es decir, hostia, la parte más rural, conservadora, en el buen sentido, pueblerina de pueblo, no pueblerina en el mal sentido, pueblerina de pueblo, con la parte esta de gente muy avanzada de muchos sitios diferentes, de la punta del iceberg, de los más avanzados, de los más frikis en musical. Entonces allí se produce esta combinación, conviven muy bien las dos tribus y poco a poco también, incluso también te diré, muchas de estas personas, de estos que te he dicho, en el buen sentido también, imitadores, es decir, gente que no es de la cultura electrónica, pero que quiere serlo, al tener esta otra opción, ves mucha gente disfrazada, en el buen sentido que también está bailando música pachanguera, ¿no? Que también es como un chill out. Y, hostia, esto no lo entiendo, tú, este Jeff Mills es un coñazo de cuidado, tú, me voy aquí al lado que pone la música de mi pueblo, ¿no? Y la gente del Y pueblo que bueno, eso decía, también ha sido. se sienten ¿Eh? orgullosos Bueno, sí, pero también ha sido, no, pero al principio no, ¿eh? Porque al principio, hostia, claro, ver gente extraña por allí por Fraga y Claro, después lo claro. que decimos siempre. Después, claro, ¿sabes lo que pasa? Que siempre todo el mundo, ¿no? Las autoridades, pero siempre ha pasado, ¿eh? No, no me quejo, ¿eh? Siempre han tenido o hemos tenido la tentación de lo más fácil, ¿no? De unir siempre nuevos estilos musicales, nuevos cambios sociales, la perversión y las drogas, ¿no? Siempre han estado ahí las drogas, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando hablamos de Ibiza, ¿no? Primero hippies, estos son los drogadictos, o cuando apareció el rock and roll, melenudos, drogadictos, que no se alaban nunca. Esto con el rock and roll, y en cambio ahora hostia, los del Los rock and roll peluts, son los los peluts. santos. O sea, evitan los perús, ¿no? Pero yo me acuerdo siempre los del rock and roll, estos melenudos, hostia, que se hacen que gritar, que machacar aquí a la gente. Siempre ha sido así, pero yo creo que también es un poco la magia, ¿no? Yo creo que ha de pasar eso. Yo tenía unos compañeros nuestros me preguntaban, ¿no? Si las autoridades ahora están más permisivas con el tema. Y les decía, yo no lo sé, ni me importa. O sea, no necesitamos la protección de ninguna autoridad para que el tecno subsista y tal. Es más, yo creo que en el momento en que se empiece que a suceder en algunos sitios, ¿eh? Porque hay muchos ayuntamientos ahora que los alcaldes eran tecno-hits de estos, ¿no? Pero yo creo que se embrutece, ¿no? Cuando empiezan las administraciones, los gobiernos a promocionar, a hacer festivales de música tecno, es que ya hemos de cambiar. ¿Vale? Es que ya eso está prostituido, o sea, eso ya cuando ya, incluso hay muchos que los apoyan financieramente, ¿no? Les dan subvenciones para que hagan un festival tecno, mal vamos. Que Cuando esto ahora pasa, muy mal vamos, muy mal vamos. lo hemos hablado, Sergey y yo en otras ocasiones, es que ahora la palabra tecno, la gente joven, está de moda. O sea, tú si llevas una camiseta tecno al instituto, eres más cool ahora mismo que si llevas una de Daddy Yankee o Esto es porque ya de... le hemos dado la vuelta ya, ¿eh? Claro, claro, Esa claro, segunda claro. vuelta. Claro, y al final la música que se escucha ahora, el hard techno, ¿sabes? Y todo este Sí, estilo, bueno, que es, o es lo que se escuchaba en la ruta del bacalao, ¿sabes? O sea, básicamente. Entonces, nosotros lo por hemos hecho eso, ya.
Nosotros yo creo que es la tercera vez que hacemos hard Ya que techno. llega por ahí. Le hemos dado la vuelta 3 veces, creo. Oye, Juan, ¿y vosotros, Claro, porque lo que alguien de la hacía, lo que familia? hacía Jeff Mills en los 90 era hard techno. Sí. Era hard techno, ¿no? O sea, eso, Jeff Mills, yo me acuerdo la primera vez que vino a Fraga, que eso era, tú imagínate, pasar de lo que era el house, o incluso, porque claro, lo que dices tú, todo bacalao, sí que era hard techno, pero tenía melodía, tenía ritmo, era Sí. cantada. Ahora yo escucho cosas a mí me gusta, ¿eh? Escucho cosas de, esto cuando hacen la fiesta de los 90 y cosas de estas que ponen todo canciones que escuchaban en todo bacalao. No lo que hacía Fran Liner, ¿eh? Que eso era muy especial, ¿eh? Lo que al final acabó siendo todo bacalao, que era muy comercial. Y eso era muy comercial. Lo que hacía Jack Mills realmente era muy espeso, ¿eh? O sea, lo que hacía Jack Mills y Mike Banks y toda esta gente, hostia, eso era la Roland 309 y tal, y sin un instrumento más, ni músicos, ni discos, ni nada. Eso hacía música con un aparato, Con un en aparato. directo. Crack, crack allí. Eso era duro, ¿no? Vosotros, Pero era Juan, habéis gente, ¿no? sido, alguien de la familia habéis sido DJs, ¿no? Que esto es un canal al final dedicado a DJs. Creo que tu padre No, le no. gustaba recomendar canciones, ¿no? A los DJs, he leído por ahí alguna vez. Mi padre hacía no solamente esto, sino que hacía, iba mucho a Andorra, teníamos un tío en Andorra que nos compraba discos, o sea, nos enviaban, también una cosa curiosa, nos enviaban cintas del estudio 54 pagadas, que hacían, los DJs en aquel tiempo se hacían de oro, grabando cassettes, no había nada más, entonces grababan cassettes, y entonces a través de este amigo mío del consulado nos enviaban los cassettes a Fraga. Eso eran cassettes de la música del estudio 54, que no, decíamos, ¿qué cojones debe ser esta música? Entonces teníamos un tío en Andorra que tenía una casa de discos y íbamos a verlo. Se llamaba, no sé, es que se llamaba Alfonso, Rodolfo. Y vamos a verlo, y el tío interpretaba, que el tío averiguaba qué estaba grabado allí. Y nos decía, ¿no? Por ejemplo, ya que sé, pues nos decía, Donna Summer, no sé qué, la otra canción, de esta de los Bee Gees, esta de no sé qué. Entonces yo, cuando los veranos me mandaba a Londres, mi padre me mandaba a Londres a estudiar inglés, me mandaba sobre todo, eso era la excusa para mi madre, pero lo que me mandaba es para que él comprara discos, porque en aquel tiempo la dictadura no teníamos discos, tardaban igual un año en venir aquí. Y mi padre quería ser uno de los primeros que los tenía. Entonces compraba discos. Entonces yo me acuerdo, teníamos un tocadiscos ya con amplificador, un tocadiscos bueno en casa. Entonces mi padre cogía los discos y entonces ya cogía las carátulas, ¿no? Y entonces les ponía, no solamente les marcaba las canciones que habían de poner, sino el orden. El orden. Esta, esta tiene que estar antes que esta. Esta antes que esta. Y claro, tenía los discos fritos. Me acuerdo de los hermanos Costa ahí en Fraga que estaban fritos, coño, porque se ponía al lado de ellos toda la sesión, al lado de ellos, Controlando. controlando. Ya, no bailan, venga, poner esta. La que fundía los plomos que no bailan a la gente, a mí también, ¿eh? Eso era bien. Cuando veías que no, porque decía, las discotecas están para bailar, coño, no están para hablar, hostia. Hay que hacerlos bailar. Y nos decían, no, es que estamos aquí en música ambiente, ¿para qué coño ambiente ni nada? Aquí yo, desde el principio, ¿no? Y esos Y me discos marcaban, y entonces, había que traerlos a escondidas. O sea, no se vendían aquí, evidentemente, pero no, no, no. No, No, tampoco, no, tampoco, estaban tampoco a prohibidos. escondidas, ¿eh? No, tampoco a escondidas. Lo que pasa es que tenías que declararlos. Y nosotros lo que hacíamos, ahora lo puedo explicar, había un contrabandista de tabaco en Andorra que al mismo tiempo que traía tabaco, lo traía una vez al mes y distribuía por varios estancos, tabaco americano Winston. Entonces ya este tío le ponía discos y se los compraba y los bajaba de Andorra. O sea, hacía un contrabando de las dos cosas, de esto y de discos. y de Entonces, luego disco. le íbamos para la disco y tal, le compraba y le decía, oye, estos son los discos que os envía este, ¿no? Y Y Sergei, así era. también llegaban a través de las bases americanas aquí en España. Bien, también. Sí, no, ¿Sabes? pero digo, a lo mejor había discos prohibidos, que era como, "Hostia, esto no me lo pueden pillar, porque hablan de No, cosas no, en no, época dura, claro. no, Yo me simplemente encanta. es que no había comercio internacional. No había comercio. España, has de contar que estaba abandonada, su suerte, no estaba en todo el circuito económico de las democracias. Había pasado lo que había pasado en la guerra civil y nos tenían como totalmente apartados. Eso era una época muy dura, no solamente a nivel de discos, a nivel de transacciones comerciales de todo tipo. O sea, éramos una dictadura, la única dictadura que había en toda Europa. ¿Vale? Y encima nos habían ido y encima había ganado un dictador, que decir, era una época muy, muy complicada a todos los niveles. Estábamos muy, muy aislados. Que hemos hecho un repaso un poco de toda la historia. Si nos vamos acercando un poco a nuestro tiempo de ahora, pues hay que hablar de que la familia Arnau es responsable también del Festival de Monegros, de la fiesta del Row, etcétera. Y a mí lo de Monegros me gusta mucho. Hay una historia muy curiosa que es que el primer Monegros que se realizó, bueno, y luego muchos más,
estaba en una finca que tu propio tatarabuelo Bueno, perdió en una en la partida de finca póker. Josep, en la finca Josep, Claro. esa finca Josep, aún es la finca Josep, Sigue siendo, vale. sigue siendo la finca Josep. Y en una finca que él perdió en una partida de póker, también se cuenta, ¿no? Bueno, es una finca que él heredó de sus padres y en una partida de póker era muy jugador. Yo creo que en Madrid cogió todos los vicios. Y en una partida de póker perdió todo, no solamente la finca, perdió todo el dote de su mujer y de todo. Y entonces mi tatarabuela, que era también Joaquina, 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 ¿cómo es? Joaquina Rivera. Bueno, No, Joaquín. Joaquina, no. Joaquina. Esta era mi tatarabuela. Esta le dijo, oye, mira, vamos a ver. Tú has perdido todo lo que me han dado a mí porque perdió la dote suya y la de su mujer. Y entonces le dijo, oye, yo me he observado una cosa, que aquí las partidas que hacemos en el café y tal, y la gente y tal, la banca siempre gana. Siempre ganan. Entonces vamos a montar un casino en la planta nuestra donde vivimos y uniremos el café con el casino y nosotros iremos a vivir a la tercera planta. Y así lo hicieron. Montaron un casino en aquellos tiempos era esto, porque compraron las mesas de blackjack, de la ruleta y tal en Barcelona, hicieron una gran inversión y entonces fue el primer casino café de la zona. Y a raíz de esto logró recuperar a un subastero casi todas las propiedades, entre ellas la propiedad de los Peñetes, que era la finca Josep, donde hacemos monegros. Fíjate. ¿Y Monegro surgió de una forma natural o Bueno, es fue que una antes me lo he saltado, os oportunidad lo que quería viste? explicar. No, mira, yo te explico. Cuando empezamos a hacer todo esto de Tecno, del Jeff Mills y todo Ah, esto, vimos que, aparte de atacarnos, los medios y todo esto, claro, la mayor parte de los periodistas son periodistas que venían de la cultura del rock and roll y del pop, ¿no? Y mm, entonces se vieron amenazados porque la mayor parte de los periodistas no entendían lo que estaba pasando tampoco, ¿no? Y veían una amenaza grande a incluso sus profesiones, ¿no? Y entonces nadie hablaba de lo que pasaba en Florida. Nadie hablaba bien. Y mal, muy poco, porque no hablaban, o sea, pasabas desapercibido. Y entonces Maricruz, un día, viniendo de una rave de Manchester, que nos tocó correr también allí, me dijo, oye, tú, esto lo tenemos que hacer en Fraga. Y dije, ¿lo qué? Esto, está la rave esta, y ahora esto, la rave está aquí, la gente pirada, corriendo, la poli. Dice, no, esto hemos de hacer para que la gente nos haga caso. Y llegamos a Fraga, le pedimos permiso a mi tía Joaquina, que era la nieta de Josep, o sea, mi tía abuela, y le dijimos, que a 90 años, le dijimos, oye, tieta, necesitamos la finca. ¿Y qué queréis hacer en la finca? Podemos hacer esto. ¿Esto? ¿Estáis locos? Y no sé. Entonces es curioso porque mi madre le recordó que su abuelo, Josep, había hecho bailar a la gente en un corral de cabras, ¿no? O sea, le dijo, oye, ten en cuenta que o sea, que lo que dice tu nieto, tu sobrino o nieto, no es una tontería, porque tu abuelo ya hizo algo parecido. Se cierra el Y entonces círculo. reflexionó, sí, y entonces reflexionó la pobre mujer y nos dijo que sí. Entonces nos inventamos, yo no sé si era la final del bacalao, ¿eh? Aún no estábamos, yo creo que igual habíamos empezado ya quizás esto, mira, la primera moneda fue en el 93, pues igual estábamos allí, ¿eh? Igual estábamos allí en el 92, 93 y dimos nada, hicimos un pasaporte con el plano de lo que habíamos visto en Manchester, ¿no? Que iban dando pues, panfletos, ibas a una gasolinera y preguntabas, oye, la rave esta, y nos daban un premio, ¿no? Porque les pagaban los promotores, les pagaban los de las gasolineras, que era la única forma de tener contacto, las gasolineras. Paramos a la gasolinera y decíamos, oye, esto que nos han dicho, lo sacaban, les dábamos una propina, y nos decían, esto, pues mira, la segunda carretera a la derecha, veréis ahí una luz que no sé qué, o sea, era una gincana, ¿eh? O sea, para llegar. Y entonces lo quisimos copiar, era mucho más sencillo porque está en medio de la carretera nacional, pero hicimos una gincana. Oye, tal, cual, no sé qué, llegáis, para allí preguntáis, pusimos a un tío ahí en medio y tal, y hicimos pues nos invitamos a comer costillas o longaniza a la brasa y montamos allí nada con un pequeño grupo electrógeno y no sé si nos juntamos 200 o 300, 250 personas. Y eso fue en el 93, que fue el primer Sonar, o en el 92, porque lo hicimos un año antes que Sonar nosotros. Y Y bueno, así fue. luego, más adelante, viene el Row. Que ¿quién idea el Row? ¿Esto ya es cosa de tus hijos? Siguiendo un poco la Sí, sí, saga. sí, sí. El rock viene de otro fracaso que hicimos en Barcelona, que alquilamos
un sitio en las afueras de Barcelona, muy cerca del aeropuerto, una casa destrozada, antigua, pero que tenía licencia. Y entonces ahí hicimos una inversión muy fuerte, pues nos gastamos 1,5 millones de euros, y quisimos hacer, era cuando Florida aún estaba de moda, quisimos hacer un segundo Florida, ¿no? Dijimos, oye, pues vamos a hacer un segundo Florida, aprovechamos los artistas, los contratamos, lo típico, ¿no? Gran error, ¿no? Porque no se produjo la magia esta que os dije yo, que se había producido en Florida. O sea, no venía gente de muchos sitios, era simplemente el DJ por el DJ. Estuvimos a punto de cerrar y cuando íbamos a cerrar, eh, cogí a mis hijos y les dije, oye, mira, antes de que nos cierren, antes de cerrar nosotros por quiebra, vamos a hacer un after hours, que no lo hace nadie y nos cerrarán. Pero bueno, al menos si estamos un año entre multas y recursos y tal, si estamos un año ganando dinero, pues esto que habremos hecho. Y dijeron que sí, con que hicimos un after. Al cabo de unos días, mis hijos me dijeron, oye, mira, para esto el after está muy bien, pero se nos ha ocurrido esta idea. No abrir a las 5 de la mañana o a las 6 para recoger a la gente que viene de la noche, sino abrir a las 11 a las 12 de la mañana y hacer una sesión diurna para la gente que se levanta, no para la gente que quiere continuar. Y yo confié en ellos, les dejé ya hermanos y tal, y entonces de ahí lo primero que hicimos fue una cosa que es muy como si fuera una copieta de estas, ¿no? Circo al Sol, y nos inventamos tipo Cirque del Soleil, pero Circo al Sol le llamamos, que era un circo con sol, hicimos payasos, historias, zancudos el primer día y tal, vimos que la gente reaccionaba bien y a mis hijos ya entonces ya se empezaron a complicar la vida con lo que son las temáticas, los grandes decorados, las compañías de teatro, todo esto que es realmente el sentido del rock, ¿no? El sacar a la música electrónica de la oscuridad, que es donde había nacido, donde se había desarrollado, y llevarla a la luz entre nosotros, convertir a sesiones de culto en sesiones mucho más amables, mucho más abiertas, mucho más para público más generalista, para las chicas, porque las chicas tampoco han llegado a comprender mucho, que yo creo que es por la dureza de la música techno, y es lo que hemos hecho. Mucha gente nos critica, ¿no? Porque sobre todo esto, los más cools y tal, oye, tú, y esto de decir, oye, es que, bueno, las cosas cambian, ¿no? Que decir, no, no, No hay nada más las cool que el cosas rock cambian. ahora mismo. ¿Eh? Que no hay nada más cool que el rock ahora mismo. Sí, pero bueno, yo lo entiendo, ¿eh? Quiero decir, y a mí me pasaba también, ¿eh? Yo, hostia, ver a Lola Garnier con la rojera al lado y tirando confetis y todo esto, hostia, a mí me ha costado. Yo como Yo, empresario que yo he Juan, vivido lo que Lola Garnier, hostia, verlo allí y venga, y flores y tal. Yo, por ejemplo, a Jeff Mills, que lo respeto muchísimo y lo quiero mucho, no me he atrevido a llevarlo a un rock. No me he yo, Juan, atrevido, hostia. No, yo, no, Juan, no, hombre. tengo una teoría, ¿sabes?, sobre el rock, eh, que yo estoy seguro que, ¿sabes? O sea, que el concepto y tal, pero yo creo que tus hijos asistieron alguna vez a una fiesta de Ibiza que se llamaba People from Ibiza, que se hacía Amnesia, que fue la primera fiesta que realmente tiraba cosas a la gente. Entonces era algo que no se hacía, pero era muy cutre, ¿sabes? O sea, eran cuatro Me gorros, acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. dos Sí, sí, hinchables, tal, no sé qué, ahí, me ¿sabes? acuerdo, me Entonces, acuerdo. yo que siempre he sido más que un bailarín, un observador de todo lo que pasaba, la gente esperaba por ese momento, ¿sabes?, de que les tiraran las cosas y se creaba una química especial. Yo creo que lo que hizo el Row, lo que ha hecho el Row es llevar ese pequeño germen, ¿sabes?, a lo máximo, ¿sabes? O sea, es vivir si realmente quieres disfrutar de buena música, pasártelo bien, entrar como en una especie de fantasía. Yo es que creo que el Pero es Row ahora eso, mismo, ¿eh? Sí, es la historia esa, lo dices tú, ¿eh? Llevar a la gente a un cuento, a un ¿sabes? cuento Transportarlos un poquitín a un mundo diferente, a pasarlo bien, a no estar tan pendiente del protagonismo del disjockey, total, ¿sabes? De la total, parte esta total. más. Con grandes disjockeys también, o sea, Sí, sí. o sea, es que tú ves la programación del Raw, los lineups, son grandes disjockeys. Yo creo que incluso ellos disfrutan, ¿sabes? Viendo ese ambiente, viendo esa comunión que hay con la Porque es gente, viendo nuevo. ese Eh, colorido. Hay, sí, hay muchos que no, ¿eh? O sea, hay muchos que ya, por ejemplo, Carl Cox ha venido alguna vez, pero hay muchos disjockeys que no les gusta, pero la mayoría. Es lo que os decía antes, ¿no? Que dirás, has de pensar en el futuro, que decir, no puedes pensar en lo que fue el tecno en los 90, ¿vale? Has de abrirte, Entonces la mayoría tienen sesiones especiales, ahora como es muy fácil, llevan en el pen. Yo he visto sesiones al Joseph Capriati o al Marco Carola, que ponen el pen y le sale, y tienen una carpeta de row, ¿vale? Pone row y salen ya canciones específicas
porque ellos interpretan también lo que yo esto lo que les digo, que el disc jockey ha pasado de ser el protagonista de nuestras fiestas a ser la banda sonora simplemente, ¿vale? Es decir, es la banda sonora. Es como, por esto cuando hablábamos, por ejemplo, del cine mudo, os lo decía, ¿no? El pianista era la banda sonora de la película, no era el protagonista, era la banda sonora. Lo que importaba era dónde te transportaba ese mundo, ¿no? O sea, era eso. Y después pues bailabas, ¿no? Pero no era el evento principal del espectáculo. El evento principal era el cine, que era lo que te trasladaba al mundo de la fantasía, al mundo de la ficción, que digo yo. Y lo que hace el robo es trasladarte al mundo de ficción. No es nada más. Total. Es sacarte de la realidad, de lo que es un club normal, un festival normal, una rave normal, a un mundo diferente. Y en el mundo ese diferente hemos logrado, y además el público nos lo ha pedido, nos lo ha pedido no por carta, sino lo ha pedido porque lo ha asimilado y lo ha compartido, a que puede haber todo tipo de locuras, como pueden ser, por ejemplo, los Gypsy Kings, o hacer bodas del robo, o hacer cualquier cosa, o montar una fiesta de abril en medio del Row Madrid, rodeado de 50 DJs y traer la pegatina, ¿no? Y este tipo de cosas, este tipo de locuras, que las hacemos muy bien, que quizás si les hicieran otro promotor o otra marca, dirían, hostia, pero yo creo que la locura esa que lleva implícito el robo, el caos, que a mí me gusta mucho hablar del caos, el desenfado, el no pensar en el postureo este, ¿no? Sino pensar solamente en divertirse. ¿Qué va a pasar ahora, no? ¿O qué música van a poner estos? ¿O qué show van a meter? ¿O a ver cuándo salen estos? ¿A ver qué juguetes nos tiran hoy? El punto este de la ilusión que digo yo, ¿no? El saber vender ilusión, ¿no? Mm. En no entrar en un sitio, yo creo que en la vida no hay nada peor que saber lo que te va a pasar. Eso es fatal. Eso es lo más aburrido del mundo, ¿no? Entrar en un club y saber con qué chica vas a ligar, a qué hora te la vas a llevar. Esto debe ser aburridísimo. Yo creo que lo bonito de un club de salir de noche es la aventura. ¿Verdad? ¿Qué pasa esta noche, no? Aventura, sí. Esto que he dicho tantas veces, a ver qué nos prepara la noche, ¿no? Pues eso es lo mismo, ¿no? Entras al row, a ver qué se les ha ocurrido a estos majaderos, ¿no? Y además el Porque row, tenemos ahí- la gente que va al row, Sergey, va al row. La gente que va a otras fiestas van a ver a Marco Carola, van a ver a Richie Houghton, van a ver a David Guetta, a Martin Garrix, pero al row vas al row. ¿Sabes? O sea, la dictadura del nombre que durante muchos años lleva la música electrónica, con el rock no existe, es un concepto de fiesta, por la fiesta y para la fiesta. Es Totalmente. hedonismo, es hedonismo. Es lo que está pensado para esto, ¿no? Para divertirte, para Y salir una cosa, y decir Juan, que bien me lo he pasado, ¿no? ¿no ves una conexión entre la gallina del row y esos gallos de tu tatarabuelo donde bailaba? Bueno, fue una idea de Juan, ¿Y o de viene mi de hija, no ahí? sé qué fue. ¿Viene de ahí? No, 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 no. Buscamos un animal, quizás el animal más simple que hay, ¿no? Porque hay La una gallina, ¿no? conexión. Al Porque final, fíjate. sí, porque normalmente la gente busca animales un poco más sofisticados y nosotros pensamos que la gallina es lo más básico, ¿no? Lo de la gallina de huevo y todas estas historias, nos dijimos el animal más básico que hay, que no fuera un animal cool, ¿no? Porque debe ser un perezoso o un kiwi o una cosa de estas, ¿no? Un animal un poco más exótico, más un papagayo, una cosa así. No, la gallina. La gallina. Oye, ¿qué le queda por delante? Por ir terminando, que te hemos robado mucho tiempo ya a Florida, 135. ¿Qué te imaginas hacer ahí un Futuro. ejercicio dentro de 30 No, años? a ¿Cómo te Florida no, imaginas? yo no le veo mucho futuro ya a Florida, ni a ninguna sala y tal. Yo lo que le veo mucho futuro es al baile, la diversión, esto sí, ¿no? Haz de cuenta que las discotecas, desde que te digo yo, desde los principios de los 70 hasta ahora, yo creo que han cumplido, han pasado ya 55 60 años desde la primera discoteca, la primera Watt. Yo creo que como espacio de socialización de la gente, de los jóvenes y tal, ya han cumplido sobradamente. Y yo creo que hay otros espacios ahora, eh, mucho más amables, espacios donde puedes hacer cosas de día, donde la imaginación, eh, puedes jugar nuestra imaginación con el espectáculo, con todo, pues en los grandes festivales. Es decir, yo creo que las dosis estas de baile, de su dirección, ya la gente, los jóvenes la tienen en los grandes eventos. No necesitan ir a los clubs de noche, un sábado por la noche, eh, a beber, a drogarse. O sea, no es la parte fundamental de un joven. Tiene muchas más opciones, afortunadamente, O sea, donde, vaticinas que van a donde ir acabando los clubes, el mundo. sí, bueno, vaticino no, pues se están acabando. No es que lo vaticine, es que se están acabando.
No, no, no. Y ahora hay más festivales que... Quizás, sí, hombre, pues festivales me parece que hay 6.000 este año en España, ¿no? De electrónica, ¿eh? De general, ¿no? En todos lados. Y además es una tendencia general. Pero es una tendencia, además, que es una tendencia natural. Quiero decir, no tenemos que pensar que es nada malo, ¿eh? Los promotores. Yo creo que lo hemos de asumir tranquilamente. Nos hemos de apuntar, afortunadamente, yo creo que hay, si contamos, muchos más espacios, por ejemplo, Monegros, ¿no? Pues hay 60.000 personas, 70.000 personas, donde hay una experiencia inolvidable, donde lo puedan contar y tal, que ir 5 veces o 6 o 7 al Florida al año. Yo creo que es mucho más edificante, mucho más divertido, mucho más entretenido para los clientes ir a Monegros, ¿no? En los tiempos donde Florida fue el germen de la música electrónica, donde vino Javier Cugat y tal, pues también cumplía su función. Era su función. En aquel tiempo pues, la gente no pensaba que no existían festivales, ¿no? Eso es lo que te decía yo, eso fue el lugar donde se evolucionó la sociedad, donde se democratizó la sociedad, donde las mujeres fueron libres, donde podían bailar solas, donde podían consumir, donde podían beber alcohol. O sea, fue realmente el primer espacio donde las mujeres encontraron un espacio de libertad que los salones de bailes no tenían. Entonces, bueno, desaparecieron los salones de baile, desaparecieron. El teatro está a punto de desaparecer, el cine desaparecerá en nada, el cine no desaparecerá, las discotecas desaparecerán y aparecerán otras cosas. Aparecerán otras cosas. Los bailes, las formas de diversión, que no se veía a nosotros que funcionaría el rock, ¿no? Pues bueno, pues, oye, pues vamos como si fuera un circo por todo el mundo. Pues vamos con el circo, montamos tenderetes, montamos historias. Esto, el principio de las discotecas, era impensable pensar en este futuro. ¿Qué pasará? No lo sé. Que es la pregunta que no vais a hacer, ¿no? ¿Y cómo es el futuro? No lo sé, no lo sé. Siempre No, nos la verdad es quedarán que sitios pequeñitos también para disfrutar de la música. sí, también, pero bueno, no Siempre. sean negocios, sí, No pero, serán negocios, será otra cosa. pero ¿sabes lo que pasa? Que tampoco me lo creo mucho. Sí. Yo no A me ver, lo yo es creo. que soy de una Yo creo que a la generación gente, que tiene que creer en estas cosas porque son con las que creció. bueno, tú y tal, hombre, sois más jóvenes y tal, pero yo creo que la gente, y además en los tiempos que estamos, busca eh, cosas muy espectaculares. O sea, estamos en un mundo difícil, un mundo muy cambiante, muy, o Mm. sea, es muy difícil saber lo que va a pasar. No sabemos lo Pero que va ¿no a crees que pasar. siempre habrá contracultura? Es decir, cuanto más digital sea todo, cuanto más las cosas estén en redes sociales, en Internet, no habrá Que, una base de ¿Sabes lo que gente pasa? Que que... la contracultura con esto es muy difícil, ¿eh? Con el móvil, ¿eh? Esto es muy difícil, Bueno, ¿eh? puede aparecer, puede Porque, aparecer. Ah, no, pues, bueno, no sé, no sé, eso es creer mucho, pero no lo creo mucho, es que has de notar que eso es un veneno, has de notar que eso mm, se acerca a todo el mundo, lo mismo, ¿quién iba a pensar que lo mismo que está pasando en Japón está pasando en Nueva York, que está pasando en Praga, está pasando en Londres? No hay nada contracultural en el sitio del mundo. Tú me dices, "Oye, es que en Japón hay movimiento que no existe. O es que me digas, es que en Londres hay un movimiento que decía antes, es que no existe. O sea, no existe la contracultura en los sitios mm. que en teoría tienen que ser más avanzados que nosotros. Tú vas a Berlín y no existe la contracultura, coño. No, no, Es que no, en no, ahora Berlín mismo el no. tecno y todo esto polarizado es un negocio, bueno. Es un negocio brutal de la ciudad. Es que la han adoptado como si fuera un recurso de crear grandes flujos financieros para la ciudad. En Mm. impuestos, en turismo, en no sé qué. Hostia, el tecno, que hace 4 días de esto, no hay contracultura. Entonces, ¿dónde va a haber la contracultura? ¿Dónde va a existir la contracultura? ¿Dónde? Hay un ejemplo de contracultura. ¿En qué país? No, ahora ¿Dónde? mismo no. Ahora mismo Claro, no. Pero hay que perder la Es muy esperanza. difícil, ¿sabes? Es muy difícil. yo veo a todo el mundo en Bueno, 50 años en casa con unas gafas así y todo el mundo en casa. Es puede triste, ser, pero de vez en cuando tengan que salir, ¿eh? A bailar. Eso te lo digo yo. De vez en cuando tengan que salir. Eso será como dices, ¿eh? Seguro, ¿eh? sí. Serán los videojuegos, será la realidad virtual, será la inteligencia artificial. Si tenemos muchos más medios digitales o como se les llame, para disfrutar y entretenernos. Pero el contacto físico humano entre las personas, por la propia naturaleza de las personas, porque hemos nacido como seres sociales nosotros, Ah. socializables, vaya, no hemos nacido para hablar con las máquinas. O sea, no podemos tocar a una máquina y sentir algo. Es imposible. O sea, tú puedes ver y tal, pero el tacto, el sentimiento, el olor, todos lo que son los sentidos de la humanidad, estamos pensados para compartirlos con humanos. Y eso es lo que salvará la, la relación esta física entre las personas. No nos relacionemos con las máquinas a nivel humano. Eso es imposible.
O sea, tú puedes ver películas, puedes ver redes virtuales, te puedes ir a ver, yo que sé, un concierto no sé dónde, pero lo que te da la, el- la sensación física de estar al lado de otra persona, de tener frente a un ser humano, eso no cambiará nunca. Creo Cuando, yo, ¿eh? Sergey, cuando todos estén con las gafitas, entonces es cuando Florida será más necesario que nunca. Pues igual sí. Es que de momento no haremos ninguna obra por si acaso hemos de volver allí o mis nietos tienen que volverla a abrir. Si Claro, algún yo día creo tenemos que que Claro, cerrarla, la sellaremos y tal, no haremos ninguna obra porque igual dentro de 40 años vuelve a ser contracultura que dices tú, ¿no? contracultura, por supuesto. el tataranieto de Juan abrirá un Florida en el espacio virtual, No, Podría ser. Bueno, no, pues escucha, bueno, no virtual, bueno, de verdad. Vaya arriba. en la luna. Anda que sea virtual. bueno, pues yo creo que vamos a dejar aquí, que te hemos robado un montón de tiempo. Te hemos dicho una horita, No, que siempre. no. Jonathan, 4 horas haría. Yo estaría hablando con él, o sea, es que me voy ahora La verdad es para que seguir. Es alguna que historia él tiene, decía antes, ha vivido, ¿eh? no, Juan. Sergey, él decía antes, no, porque nosotros no nos dedicamos a la cultura, nosotros nos dedicamos al baile, ¿sabes? Toda esta charla ha sido cultura. Total. Bueno, quizás Toda, sí. toda, Esto que hemos hecho, toda, sí, quizás. toda Después, esta charla ha escucha, sido antes de cultura. que me cortéis, que como decía que voy a hablar de mi libro. Sí. He hecho, que es de lo más satisfecho que estoy de toda mi vida, he hecho una novela gráfica, un cómic, que lo tengo acabado, de 240 páginas a todo color durante 5 años, que explica todo lo que hemos hablado ahora. En Y cómic. va a salir publicado en Norma Comics en marzo del año que viene. Con Ojo. que yo os pediría, por favor, que yo me apuntaré la fecha, os lo apuntáis en el calendario, y en marzo me llamáis y haremos una presentación Venga. exclusiva, si queréis, para vosotros del cómic, que os que tendrá, yo creo que es una cosa que además le debo a la música electrónica, ¿eh? Explicar toda esta evolución que hemos hablado ahora del entretenimiento desde mi tatarabuelo hasta ahora, que cojo como excusa la historia de la familia, pero que realmente lo que quiero explicar es la forma con la que las jóvenes y no tan jóvenes se han entretenido durante estos 150 últimos años. Y eso es Sergey, precioso. te dejo un minuto que le quiero enseñar una cosa a Juan, ¿sabes? Venga. Vale. Ahora, un segundito. Sí, sí. Pues nada, yo me lo voy a apuntar, porque en marzo, además así retomamos, yo creo que se han quedado muchas cosas por el camino, esa cabecita que tienes llena de vivencias y de tantas cosas, ¿no? Que hay que seguir exprimiendo y que nos sigas contando cositas y la verdad es que qué maravilla. Y te quería dar las gracias, porque, pues eso, a toda la gente que nos habéis hecho bailar la familia Arnau. Fíjate, la primera pregunta que te he hecho, que tenéis que calcularlo. ¿Cuánta gente habéis hecho bailar? Que yo creo que lo podéis llegar a calcular, calculando, pues mira, han sido 55 semanas durante tantos años, en tantos eventos. Se puede hacer un cálculo, ¿eh? Ojo, ojo. Sí, lo podría hacer, sí. Pues Lo saldría podría un Esta es hacer. mi número, un número con muchos ceros, ¿eh? Lo podría hacer. Sergey, mira, mi camiseta fetiche. Sí, señor. Ah, sí. A ver. Me Eso la fue la primera regalaron, vez que me trajimos a la regalaron ellos. un grupo tecno a Florida. Y es más, le dedicamos una barra de bar que se llama la barra 242 en el Florida. Me la regalaron ellos. Les conocí en Ibiza y eran unos flipados del Sí, buceo sí. y todo eso. Eran Para belgas, que, eran unos salvajes, un pero poco para que veas, salvajes. Sergey, esta es una anécdota. Estábamos en Ibiza, yo estaba trabajando en Space y buah, van a traer a Front 242. Buah, es increíble. Estábamos 20 personas viéndoles. O sea, toda esa cultura, todo ese mito de Ibiza, la meca de la música electrónica, un montón de gente que sabe música electrónica. Vienen estos tíos que son unos pioneros, son gente, ¿sabes?, que merece un respeto. Bueno, prefería ir a ver, pues, EDM y musiquita así, sencillita, en vez de ir a ver, O botellón ¿sabes?, fuera. de cultura, de cultura, de cultura. 20 personas viendo a Front 242 en Space. Increíble. Pues nada, que nos volvemos a ver en Bueno, marzo. oye, Ya lo has dicho, muchas Juan. gracias. Sí, en marzo lo hacemos y os gustará mucho. Perfecto. Es de lo que estoy más contento. O sea Pues que, muchísimas oye, gracias. muchas gracias por entretenerme un rato, que lo he pasado muy bien. Muchas gracias por contarnos todo lo que nos has contado, casi. Y gracias a los espectadores que nos van a ver en su día. ¿Cuándo lo vais a lanzar esto? Pues esto yo creo que en un mes, más o menos. Me avisarás, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Me avisas. Vale. Pues nada, mil Oye, gracias. muchas gracias a todos. Un Un beso besito muy fuerte. también. Y nos vemos en Que marzo, paséis ¿eh? buen fin de semana. Un beso, gracias por la entrevista. Muchas Chao. Muchas gracias. gracias a ti. Dios.